junto con Diana. Entonces vamos, ya como nos dijo Nico, vamos a hablar del síndrome de la adolescencia normal o síndrome del adolescente normal. Siguiente. Bueno, la mayor parte de esta presentación fue basada en el libro La adolescencia normal, un enfoque psicoanalítico, escrito en 1971 por Arminda Averasturi y Mauricio Nobel, que fueron como los primeros y los en realidad únicos que describieron ese síndrome de la adolescencia normal, y pues de donde se basa todo lo que hace referencia pues a esta definición como tal. Entonces, dentro del contenido, pues vamos a comenzar con una corta introducción, luego vamos a hablar de la adolescencia y la libertad, todos los cambios que ocurren pues en esta etapa. Continuamos pues con la definición como tal del síndrome de la adolescencia normal y acabaremos con adolescencia y psicopatía y unas cortas conclusiones. Listo, entonces iniciaremos con la introducción y es importante que tengan en cuenta que a lo largo de la presentación realizamos unas preguntas como base guía para que tengan en cuenta y que las respondamos a lo largo de toda la presentación. Entonces, en un inicio nos vamos a preguntar qué es la adolescencia y qué implica el síndrome de la adolescencia normal. Entonces, la adolescencia se va a definir como un periodo de la vida de una persona que va a estar comprendido entre la aparición de un hecho muy importante que va a ser la pubertad, ya que aquí va a marcar el final de la infancia y va a ser el inicio de la edad adulta. Según la OMS, vamos a tener en cuenta que este periodo va a transcurrir entre los 10 y 19 años de edad. Entonces vamos a ver que esto va a ser un proceso de transición entre la infancia y la vida adulta, entre también la dependencia familiar y entre la incorporación de los jóvenes en la sociedad. Entonces, a lo largo de la presentación nosotros vamos a explicar todas estas transformaciones que sufren los adolescentes y cómo ellos responden ante esto. Pero a grandes rasgos podemos clasificar como estos cambios en tres cosas. Uno va a ser biológico, que va a estar correlacionado con estos cambios que se van a ver en la pubertad. Otro va a ser psicológico, que va a estar relacionado con la búsqueda de la identidad. Y por último, vamos a ver los sociales, que es como tal, como la sociedad ve a la juventud. Entonces, algo fundamental que quiero que se lleven es que si bien la adolescencia es una etapa establecida, lo vamos a mirar como ese proceso transitorio que va a ser importante para nuestro desarrollo, sobre todo en nuestro desarrollo de la identidad. Entonces, bueno, ¿qué es el síndrome de la adolescente normal? Resulta que, como les venía contando, el adolescente va a atravesar una serie de cambios que van a ser desequilibrados, va a tener como inestabilidad extrema, y todo este conjunto de cambios y desequilibrios lo voy a configurar como algo semipatológico. Entonces es como normal que nosotros tengamos ciertas conductas patológicas en cuanto a la adolescencia, y eso es lo que se le denomina síndrome normal de la adolescencia. Esto es curioso porque va a ser perturbado y perturbador por el adulto, pero va a ser esencialmente necesario para el adolescente porque, como les comentaba anteriormente, es fundamental para el desarrollo de una identidad. Entonces, el adolescente no solo se va a enfrentar al mundo de los adultos, para el cual nadie está preparado, sino que también se va a desprender de su mundo infantil. A raíz de ese desprendimiento y todos estos cambios, una pregunta que es fundamental es cómo se viven esos procesos, cómo el adolescente lo vive. Y aquí es donde entra a lo que vamos a hablar del duelo. Entonces, los adolescentes viven esto como un duelo porque efectivamente vamos a tener pérdidas, vamos a tener pérdidas específicamente de características de nuestra personalidad, y entonces así lo vamos a vivir como un duelo normal. Esto es algo característico del síndrome. Sin embargo, cuando tenemos algunas características o sintomatología que persisten en el tiempo, ahí es cuando vamos a hablar del patológico. Entonces, ¿cuáles duelos como tal voy a tener? Voy a tener el duelo por el cuerpo infantil perdido, voy a tener el duelo por el rol y la identidad infantil, y voy a tener duelo por los padres. Entonces, eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Entonces, otra pregunta clave es, ¿qué me va a determinar lo normal y lo patológico? Entonces, se dice en la literatura que las manifestaciones del medio va a ser importante en cuanto a cómo va a responder el adolescente a esos cambios. Sin embargo, y esto quiero que se lo lleven muy en claro, y es que no van a ser absolutos, o sea, no va a ser algo absoluto, sino también va a depender de cómo el adolescente pueda adaptarse y del proceso de los padres en él. Vamos a ver también que el adolescente va a estar en un estado de vulnerabilidad
frente a perspectivas de terceros. Es decir, yo estoy cambiando, pero como me ven los demás, voy a estar yo vulnerable, como me ven mis padres, como me ven mis amigos y como me ve la sociedad. Aquí tenemos un ejemplo de que la sociedad suele categorizar a la juventud con fallas en el sistema. ¿Qué quiere decir? La juventud son los responsables de la drogadicción, de la delincuencia y demás. Entonces, como yo vea que los demás me están viendo, también me voy a sentir vulnerable porque voy a estar expuesto a prejuicios, a juzgaciones y demás. Y es ahí donde el adolescente entra como en un conflicto consigo mismo y el mundo exterior que está afrontando, sale de su zona de confort en donde venía como como las necesidades básicas suministradas por los padres, y es ahí donde lo patológico entra al lugar cuando el adolescente no acepta esa realidad y esa serie de cambios del mundo exterior. Listo, entonces vamos a continuar hablando de la adolescencia y la libertad y vamos a hablar, digamos que con fin de qué libertades son pilares en la adolescencia y de dónde van a surgir estas libertades. En primer lugar, pues vamos a retomar varias de las cosas que nos acaba de decir Diana, comenzando con el hecho de que esta es una entidad semipatológica, es decir, que son anormalidades y perturbaciones que son normales dentro de todo el tránsito de la adolescencia, el dejar el cuerpo infantil y la búsqueda de la identidad para el mundo adulto. Y con esto pues viene también pegado el hecho de que todos, absolutamente todos, pasamos por esta etapa de la adolescencia, es decir, en menor medida o mayor medida se va a pasar pues con ciertos cambios que pueden variar de persona a persona, pero todos, absolutamente todos, pues van a pasar por este tipo de situaciones. Siguiente. Entonces, hablando de la entrada en el mundo adulto, pues va a implicar una serie de medidas como principalmente la pérdida definitiva de su condición de niño. Entonces, es cuando Diana hablaba pues de ese duelo de dejar ese cuerpo infantil, ya sea externo e interno. También va a constituir un proceso de desprendimiento que comenzó con esa idealización desde el nacimiento, que toca dejarla en ese duelo infantil y ya comenzar a hablar del cuerpo adulto, y que esto va a llevar a una reforma en la relación que hay con los padres y con el mundo que rodea al individuo o la persona, ¿listo? Entonces, estas relaciones van a cambiar principalmente porque vamos a encontrar pues cierto tipo de barreras y cierto tipo como que de cambios a nivel de qué quiero yo con mi vida y dónde me quiero posicionar en el mundo. Entonces, pues esto va a implicar que también mi relación con el mundo y con mi familia y con todo mi círculo social pues cambie de alguna manera. Siguiente. Entonces, esta entrada al mundo implica también otras cosas, como por ejemplo que vamos a comenzar un proceso de adaptación al mundo y también yo qué acción quiero tener en el mundo, es decir, cómo me quiero posicionar, qué rango quiero obtener, qué quiero aportar al mundo. Entonces, digamos que en la entrada a la adolescencia, pues vamos a entrar a buscar como qué quiero yo hacer, pues dónde me quiero posicionar y dónde quiero que me vean las demás personas. También va a comenzar a haber una fluctuación entre lo que es una dependencia e independencia que puede irse a los extremos, es decir, una dependencia extrema en la que yo me siento todavía una persona muy dependiente de mis padres o de mi familia para cierto tipo de cosas, pero al mismo tiempo puedo de un momento a otro irme al otro extremo de la independencia, es decir, yo siento que ya pues ya no soy un niño y ya pues soy independiente para muchas cosas y va a haber una fluctuación entre soy dependiente y soy independiente. Esto de ser independiente y dependiente de esa fluctuación, pues muchas veces se va a confundir con crisis que está teniendo la persona o estados patológicos que puede llegar a tener la persona, pero pues en realidad esas fluctuaciones van a ser como, pues en cierta medida semipatológica, pues dentro de todo el síndrome de la adolescencia normal. Y por último, el duelo por el cuerpo y sus cambios que van a tener, pues a medida que vamos pasando pues del cuerpo infantil, vamos obteniendo caracteres sexuales tanto primarios como secundarios, nuestro cuerpo va a ir cambiando y pues estos cambios tienen que adaptarse también a lo que yo quiero pues con mi mundo adulto y con mi cuerpo adulto. Siguiente. Entonces, vamos a comenzar hablando de los cambios en el medio familiar. Entonces, como les comentaba, va a haber un desprendimiento de un cuerpo infantil y una adaptación al nuevo cuerpo adulto. Esto no solamente va a ser vivido por el individuo o el niño que está pasando por la adolescencia, sino que también va a ser vivido por los padres que también van a enfrentar como este duelo de dejar atrás el cuerpo infantil del individuo. También va a haber una revolución en el medio familiar que va a llevar a un problema generacional, es decir, digamos que acá lo que va a pasar es que esta revolución en el medio en cómo yo veo a mi familia va a llevar a que pues no me entienda con la otra generación que son mis padres y pues va a llevar a que haya como el establecimiento de algún tipo de barrera. Los padres bien los duelos por los hijos y también debe haber una evolución de la relación con el hijo adulto. Esto es decir, que ambas partes, tanto el individuo que está entrando a la adolescencia como los padres, tienen que renunciar a ciertas cosas que ellos
tenían pues de alguna manera pues impregnadas y que tienen que soltar para pues digamos que lograr este paso de una manera mucho más sencilla y mucho más de alguna manera relajada. Siguiente. Entonces, digamos que en toda la adaptación de este medio familiar va a llegar, a llegar a lo que es el adulto versus el adolescente. Es decir, que va a comenzar a haber una defensa para eludir la depresión que le impone el desprendimiento de sus partes infantiles. El niño va a comenzar a establecer una barrera con sus padres pues, para establecer cómo está, digamos, de una manera de que su mente pues se defiende de este duelo que está dejando por su cuerpo infantil y al mismo tiempo también va a haber una desidealización de las figuras parentales. ¿Esto qué significa? Cuando uno es más pequeño, uno tiene la imagen de los padres de uno en una forma más idealizada. ¿Qué pasa cuando se entra pues a la adolescencia? Que esta idealización de los padres va a irse como de alguna manera reconfigurando y va a haber una desidealización de esas figuras parentales. Estas dos cosas van a llevar a que se cree una barrera por parte del adolescente. Pero por el otro lado también tenemos que los padres, pues en respuesta a esta barrera que está montando el adolescente, van a asumir una actitud de resentimiento y de refuerzo de la autoridad. Es decir, a comenzar a ser más estrictos, van a comenzar a decir, pues yo soy el que tiene la razón y demás. Entonces, pues digamos que esto va a ser de ambas partes, lo que va a crear como tal una barrera que va pues, a separar la relación un poco entre el adolescente y los padres. Aquí puse pues de referencia a Ana y a Elsa, más que todo para ejemplificar el hecho de que no es únicamente una barrera de adulto versus adolescente entre padres e hijos, entre padres e hijos, que es lo más común, sino también entre esas diferencias generacionales entre pues quién es el que está a cargo, quién es la autoridad para el adolescente y el adolescente como tal. Entonces, digamos, en el caso pues de Frozen, vemos que la autoridad para Ana pues era Elsa y por tanto es cuando hubo pues ese choque entre adulto versus adolescencia. Entonces, hablando de principios del cambio, entonces va a haber una problemática del adolescente que comenzar primero, digamos que acabamos de hablar de rangos, vamos a comenzar hablando primero de los cambios personales, luego vamos a hablar de una definición de su rol en la procreación, que eso tiene que ver más con la evolución sexual que va a tener el individuo, vamos a seguir con los cambios psicológicos, es decir, cómo me veo yo, cómo me ven los demás, todo esto, y también algo muy importante dentro de todos esos cambios que va a comenzar a sufrir el adolescente, tanto físicos como psicológicos, es el hecho de renunciar a ser nombrado como niño. Digamos que lo que ya cuando se entra a la adolescencia, pues el hecho de que nombren a alguien como niño, pues comienza a tener un matiz más burlón, de broma, de despectivo, pues digamos de alguna manera subestimar a esa persona. Entonces, pues esto toma un matiz despectivo y ya se considera pues algo no agradable. Siguiente. Van a ver, comenzar a ver también crisis del mundo exterior, es decir, van a haber reformas exteriores que van a asegurar, pues tienen que comenzar a haber reformas exteriores que aseguren la satisfacción de sus necesidades, el incremento de la intelectualización para superar la incapacidad de acción. ¿Esto qué significa? Básicamente que el individuo va a querer tener más conocimientos respecto a algunos temas para poder posicionarse dentro de la sociedad y dentro de su círculo social en cuanto a estos temas y poder, digamos, que lograr un campo de acción dentro de estos temas. También va a haber una búsqueda de solución teórica a los problemas trascendentales, es decir, problemas como el amor, problemas como la religión, como la filosofía. El individuo va a intentar buscar una solución teórica a esos problemas que van a abordar su vida y que van a ser como más intensos. También van a nacer nuevos ideales y una adquisición de capacidad de lucha para conseguirlos. ¿Qué quiere decir esto? El individuo va a querer separar sus ideales que le inculcaron sus padres en un principio y va a querer, pues, digamos, buscar nuevos ideales que lo representen más a él y esto pues le va también a requerir pues la búsqueda y la adquisición de capacidades de lucha para conseguir sus ideales y pues por su propia cuenta de alguna manera. Acá la sociedad también juega un papel muy importante dentro de esta búsqueda del individuo de su identidad y demás. Entonces, digamos que acá lo que va a pasar, pues en nuestra sociedad actual, pues sabemos que mucho tiene que ver con la violencia. La violencia es más que de parte de los adolescentes, va a ser únicamente la respuesta a lo que ven ellos a diario en la violencia, tanto de orden familiar como de orden social. Es decir, ellos ven lo que aprenden. Entonces, pues si en mi medio social, si en mi sociedad, pues veo violencia a diario, pues yo voy a responder de la misma manera porque es lo que yo he visto toda mi vida. Y esta búsqueda de ideales y de figuras para identificarse se va a encontrar con la violencia y el poder y por lo tanto también van a usarlos para pues seguir construyendo estos ideales que ellos buscan.
Cuando hablamos de esas figuras para identificarse, lo que van a hacer básicamente son buscar personas o medios que representen lo que ellos están buscando, sus ideales, y tanto, pues, por tanto, se van a representar por medio de sus ideales. Y pues vamos a llegar a unas tendencias grupales que vamos a ver más adelante. Aquí pues puse a Moana, pues como sabemos, Moana tenía unos ideales muy diferentes a los de sus padres y pues por tanto ella intentó y buscó sus propios medios para lograr esos ideales. Digamos que en un mundo perfecto pues no se usó la violencia para buscar sus ideales, pero pues en nuestra sociedad actual la violencia es uno de los medios para conseguir esos ideales. Entonces aquí surgen unas necesidades básicas y van a ser estas libertades que era lo que hablábamos en la primera pregunta de las adolescencia de las libertades. Entonces van a ser principalmente tres tipos de libertades. Las libertades en las salidas y los horarios, la libertad en vivir un amor y un trabajo y la libertad de defender una ideología. La más importante y la que más frecuentemente se asocia a la autoridad de los padres va a ser la libertad en salidas y horarios. Y muchas veces lo que se busca con esta libertad en salidas y horarios es la restricción y pues el reforzamiento de la autoridad por medio, pues, digamos, de las reglas y las prohibiciones a que el adolescente o el individuo tenga sus propios horarios y digamos que sus propias formas de actuar. Algo muy importante acá cuando hablamos de las necesidades básicas es que esto no siempre pues va relacionado a que se culpe al adolescente, sino que muchas veces digamos que el padre no se da cuenta o la persona a cargo no se da cuenta pues de las razones que tiene el individuo para hacer ciertas acciones. Es decir, por ejemplo, si la persona llegó tarde por X o Y razón, no es culpa, pues digamos, se le echa inmediatamente la culpa al individuo por haber llegado tarde, pero muchas veces no escuchan las razones por las cuales pues pudo haber sido que llegó tarde y demás. Entonces, digamos que acá lo que pues se busca principalmente es que haya una escucha activa por parte de los padres y también pues por parte del adolescente para poder lograr unos consensos en común. La libertad de vivir un amor y un trabajo, pues aquí puse a Ana buscando pues su primer amor y también todo el enfrentamiento que tuvo con Elsa. Y la de libertad de defender una ideología, pues que ya lo hablamos un poco, es básicamente buscar esos ideales y esa ideología que lo representen y que sea un poco más alejada de lo que sus padres le han inculcado durante toda su vida. Entonces vamos a pasar a hablar pues ya en forma de lo que es el síndrome de la adolescencia normal. Pues quiero comenzar hablando de que es un periodo de transición entre la pubertad y el estadio del desarrollo, como ya lo dijo Diani. Esto va a variar mucho dependiendo en la sociedad en la que el individuo pues, se desarrolle, en la sociedad en la que el individuo crezca, pues como sabemos, pues les hablábamos acá la violencia, que es como lo que más se ve frecuentemente en nuestra sociedad, pero pues en otras sociedades puede variar bastante, también depende mucho de la cultura, de también pues el medio social que me rodee. Eh, lo más importante acá es que entiendan que a pesar de la cultura, de todo el medio, de las condiciones sociales y demás, van a buscar, es un periodo que va a obligar al individuo a reformularse los conceptos que tiene sobre sí mismo y que lo van a llevar también a abandonar su imagen infantil y a proyectarse en lo que va a ser su futuro en la adultez. El sino o el objetivo principal de la adolescencia en este caso va a ser integrarse en el mundo adulto, donde va ya a tener que pues aceptarse a sí mismo como su nueva configuración como ser humano, su morfología como cuerpo de adulto y también su capacidad pues en lo que tiene que ver con la procreación, digamos que esto también se hablaba pues en el libro. Entonces, hablando pues de la adolescencia, ya Diani lo dijo, pero acá lo volvemos a resumir, va a ser la etapa de la vida durante la cual el individuo va a buscar establecer su identidad adulta, y esto va a ser apoyándose en las primeras relaciones parentales internalizadas y también verificando lo que el medio social le va a ofrecer. Y va a requerir de tres cosas: el uso de elementos biofísicos en desarrollo de su disposición, la estabilidad de la personalidad en su plano genital, es decir, todo lo que hablamos pues de la evolución sexual, y también el duelo que tiene que vivir por la identidad infantil y por su cuerpo infantil que está dejando atrás. Horrible esto, ¿ah? No sé. Siguiente, listo. Hablando de la normalidad, entonces acá vamos a hablar de que la estabilización de la personalidad no se logra sin pasar por un grado de conducta patológica que va a ser inherente a la evolución normal de esta etapa. Entonces, lo que yo les decía, básicamente todos tenemos que pasar por esta etapa para que haya una estabilización de la personalidad y pues para poder pasar adecuadamente por esta etapa de la adolescencia y poder, digamos, llegar a esa búsqueda de la identidad y del mundo adulto en lo que queremos en un futuro. Y esto va a variar de acuerdo al medio socioeconómico, al medio político, al medio cultural en el cual la persona pues se va a desarrollar como tal. Siguiente. Entonces, hablando pues ya del síndrome de la adolescencia normal, ya lo definimos, entonces acá únicamente quiero resaltar el hecho de que la mayor o menor normalidad de ese síndrome se va a deber al proceso de identificación y también al duelo que la persona y su familia hizo
con respecto pues al dejar el cuerpo infantil y pues llegar al cuerpo adulto. Y en la medida que se hayan podido elaborar estos duelos adecuadamente, que lleven también a una identificación de lo que es mi mundo interior más fortificado y también, digamos, pues mi cuerpo futuro adulto, pues esto va a llevar a que haya una transición menos conflictiva, pues por todo el paso del síndrome de la adolescencia normal. Entonces, hablando de la sintomatología del síndrome, entonces van a aparecer tres cosas, además de los cambios físicos. La primera es la búsqueda de sí mismo y de la identidad de, pues, digamos, de quién soy yo, la maduración genital y también la cristalización del proceso de individuación. Hablando de los cambios físicos, entonces va a haber una modificación sexual y también un desarrollo de caracteres ya sean primarios y secundarios. Primarios hablamos pues que va a haber un agrandamiento del pene, los testículos, va a haber un desarrollo pues del útero de la mujer, pues un crecimiento también de la vagina. También va pues las características sexuales secundarias cuando hablamos pues, principalmente de que va a haber maduración de los pechos en el caso de las mujeres, va a haber también una modificación de la cintura, de la pelvis, un crecimiento del vello púbico, cambios en la voz que también se van a volver más graves y esto pues también está relacionado mucho con la evolución sexual. Y también se pueden agregar pues modificaciones fisiológicas que tiene el cuerpo normalmente, digamos, cuando pues se vuelve adulto, es decir, que cambia de tamaño, que va creciendo, que el peso también va cambiando, la proporción de lo que es mi cuerpo va cambiando, entonces ya soy más, digamos, extremidades que cabeza, pues que cuando era niño y demás, ¿listo? También llegamos acá de que cuando hablamos de la infancia vamos a pasar a lo que es la moratoria psicosexual. Y en la moratoria psicosexual es el principal cambio que va a haber, pues es que no se van a requerir roles específicos y va a permitirnos experimentar con lo que la sociedad nos va a ofrecer para lograr mi definición de lo que es mi personalidad como tal. Y en esta búsqueda de mi identidad, pues pueden llegar a haber situaciones que, pueden llegarse a presentar como favorables y nos van a permitir como lograr pues una personalidad de una entidad en el momento. Acá hablamos primero la uniformidad que nos va a proporcionar seguridad. La uniformidad pues hace referencia a que va a haber una identificación masiva de varias personas y todos se van a identificar con cada uno de ellos, es decir, un grupo de personas que se identifican pues de la misma manera, es decir, por ejemplo, cuando hablábamos en la época las personas que se autoidentificaban como emos y pues todos se identificaban así mismo como los demás, entonces pues esto hablaba de uniformidad y esto me proporcionaba mi seguridad. O por ejemplo, cuando hablamos en el colegio, cuando la gente usa uniformes, pues prefieren usar, digamos, el día que tienen que irse de ropa normal, pues prefieren usar uniforme porque eso les brinda de alguna manera seguridad de que yo me siento representado con todos mis compañeros y pues no estoy viéndome como alguien diferente a los demás y pues esto no me quita seguridad sobre mí mismo. También se puede llegar a buscar una identidad negativa basada en identificaciones con figuras negativas reales, es decir, por ejemplo, alguien eh, pues prefiero yo ser indeseable que, digamos, pues por la necesidad de tener una identidad. Y esto pues se ve principalmente relacionado cuando hablamos de procesos patológicos o que hubo un problema con el duelo infantil. La identificación con el agresor cuando adaptamos características de la personalidad de quienes de alguna manera actuaron agresivamente contra nosotros. Y también hablamos de algo que es la pseudoidentidad, que esto lo que busca es ocultar la identidad verdadera y esto se da por medio de expresiones manifiestas de lo que yo quisiera llegar a ser o lo que yo pudiera ser, básicamente para poder ocultar mi verdadera identidad. Entonces, todo esto va a llevar a que el adolescente adopte o tome diferentes identidades. Hablamos las identidades transitorias cuando hablamos estas de que son adoptadas por un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, pues acá se pone el ejemplo del machismo en el caso de los hombres cuando recién están pues comenzando la adolescencia, pero también pues digamos esas identidades que nos ayudan a conocernos un poco más, pero pues que son únicamente por cierto periodo de tiempo. Están las ocasionales que se van a dar cuando tenemos situaciones nuevas, es decir, cuando tenemos una cita con una persona que nos gusta o cuando estamos yendo por primera vez, digamos, a una entrevista de trabajo, son ante situaciones principalmente nuevas. Y las circunstanciales que van a conducirnos a identificaciones parciales transitorias, pues que van a estar también relacionadas con que van a ser parcialmente mi identidad y pues van a ser de carácter transitorio. Estos tipos de identidades van a ser adoptadas simultáneamente también por los adolescentes, o sea, pueden haber varias al tiempo y van a ser características de lo que es nuestra identidad adolescente y también tiene que ver mucho con nuestra separación de nuestras figuras parentales, es decir, cuando yo quiero adoptar una identidad independiente. Siguiente.
También quiero hablar de la tendencia grupal, que esto va a ser básicamente un comportamiento defensivo en la búsqueda de lo que hablábamos de la uniformidad, que nos va a brindar seguridad y estima, como ya lo habíamos hablado en cuanto a la uniformidad. Acá lo que va a pasar es que hay un proceso de sobreidentificación masiva en donde todos nos vamos a identificar pues entre todos, y estas actuaciones en grupo van a representar la oposición a las figuras parentales y una manera activa de determinar una identidad distinta a lo que es mi medio familiar común. Acá que puede llegar a pasar es que muchas veces el individuo va a sentirse más, va a sentirse más perteneciente a este grupo, a su grupo, pues, a su grupo, que a su misma familia. Entonces, digamos que acá lo que va a pasar es que esa dependencia que los individuos solían tener con sus padres, es decir, cuando hablamos de las fluctuaciones de dependencia e independencia, esa dependencia va a pasar un poco a su grupo. Entonces va a comenzar a depender, pues, de lo que su grupo opina y de lo que su grupo piensa y de cómo su grupo se viste y demás. Listo. También vamos a hablar de la necesidad de intelectualizar y de fantasear, que es una de las formas típicas del pensamiento adolescente. Acá lo que va a pasar básicamente es que también es un mecanismo defensivo contra esas situaciones de pérdida y del duelo infantil. Y esto lo que va a pasar es que básicamente me va a permitir yo crearme pues de alguna manera una idea, una identidad de lo que a mí me gustaría llegar a ser y lo que yo pues que quiero llegar a ser de alguna manera. Entonces, pues esta necesidad de intelectualizar y fantasear pues también es muy necesaria, también hace parte de toda esta parte pues pseudopatológica de alguna manera, y también me va a permitir pues llegar a, digamos que llegar a esas metas que yo quiero lograr y que quiero llegar a ser. Las crisis religiosas, que también son intentos de solución de la angustia que vive el yo en su búsqueda de identificaciones positivas, y esto tiene que ver mucho con la muerte de los padres, es decir, lo que hablaban en el libro básicamente tiene que ver con que vamos a ir del miticismo al ateísmo, y también van a haber unas fluctuaciones entre soy creyente y no soy creyente. Principalmente pues hablábamos de esas salidas mágicas, buscando pues una divinidad que pudiera resolver esa muerte de mis seres queridos y demás, y también de mí mismo. Pero por otro lado también el hecho de que haya una desidealización de esas series, de esas, digamos que divinidades y toda esta parte de las salidas mágicas, y pues me va a llevar también a lo que puede ser el ateísmo. Entonces los adolescentes suelen tener como mucha fluctuación entre lo que es el ateísmo y el miticismo. La desubicación temporal, que tiene que ver también con el hecho de que hay una poca percepción con respecto a lo que es el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué pasa acá? Que muchas veces las urgencias van a ser enormes y las postergaciones irracionales. Esto tiene que hacer referencia principalmente a que el hecho de que puedo, por ejemplo, tener yo un examen mañana, pero pues yo siento que todavía tengo mucho tiempo para estudiar, así el examen sea pues ya en un día. Entonces tiene que ver con el hecho de que el adolescente no tiene una percepción real del tiempo, y a medida que vamos creciendo y vamos llegando a la adultez, vamos haciendo como una adecuada, un precepto adecuado a lo que es el pasado, que es el presente y que es el futuro, y también una adecuada ubicación temporal en cuanto a, digamos, la distribución de los tiempos. Ya pues para ir acabando, pues vamos a hablar de la evolución sexual, que también va a haber un oscilar permanente entre lo que es la actividad de tipo masturbatorio, que son los primeros comienzos en los que vamos a hablar principalmente de ese contacto genital conmigo mismo, de tipo exploratorio y preparatorio para lo que yo quiero llegar a ser, y ya hablamos de lo de ejercicio genital pues con otras personas, es decir, como que primero vamos a comenzar pues con toda esa actividad masturbatoria. Esto pues, principalmente me va a permitir a mí explorar mi cuerpo y conocerme a mí mismo, y ya luego pues van a desarrollarse formas más intensas de lo que yo quiero llegar a congeniar, y digamos que acá ya también entramos a hablar pues de una de las libertades, que era la procreación, en cuanto a yo comienzo a conocerme y comienzo a saber qué es lo que quiero. También pues van a ver los cambios biológicos de la pubertad, que van a imponer la madurez sexual al individuo, y esto también se va intensificando a medida pues que vivimos esta edad. Ya por último, pues quería recalcar las fluctuaciones que llegamos a tener, principalmente cuando hablamos del humor y el estado de ánimo, en los que vamos a encontrar principalmente la ansiedad y la depresión. Esto principalmente también se va relacionado al hecho de que no siempre se nos van a satisfacer nuestras aspiraciones, y esto pues nos va a llevar también al hecho de sentir soledad, aburrimiento y desaliento, que van a estar relacionados también con esas fluctuaciones también de alegría y de sentirme realizado, de que si se me están logrando los sueños y demás. Y esto pues también hace parte pues de todo el paso por el síndrome de la adolescencia normal. Bueno, y ya por último, conociendo como toda esta serie de transformaciones, nos vamos a preguntar cuándo deja de considerarse normal toda esta serie de cambios. Entonces vamos a hablar
de la adolescencia y de la psicopatía. Entonces, en cuanto a unas generalidades, vamos a tener que retomar los términos de duelo. Entonces, para recordar, vamos a tener el duelo por el cuerpo infantil, duelo por la identidad y duelo por los padres de la infancia. Entonces, algo patológico va a ser cuando yo no elaboro los duelos o lo hago de manera incompleta y así como efecto rebote produzco algunas exageraciones o fijo algunos procesos que van a estar identificados en la conducta psicópata. Entonces, vamos a iniciar con el duelo por el cuerpo infantil. Entonces, como les decía, durante la adolescencia voy a tener una serie de cambios corporales, como es la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Estos van a ser importantes porque van a marcar el punto de partida de las transformaciones psicológicas y las adaptaciones sociales que van a tener los adolescentes. Entonces, vamos a correlacionar alguna de esas transformaciones con lo que sería la patología. Entonces, en un principio vamos a sentir invasión. Entonces, toda esta serie de cambios corporales que son incontrolables porque realmente lo necesitamos para nuestro desarrollo y esta demanda que exige el mundo externo a nosotros van a determinar nuevas pautas de convivencia y todas estas nuevas pautas de convivencia las vamos a vivir como un proceso de invasión. Entonces, si yo me siento invadida, lo que voy a buscar es un refugio en donde no me puedan invadir. Entonces, los adolescentes, lo que suelen hacer es crear ese refugio en un mundo interno donde se intentan como aferrar al pasado para poder así afrontar el futuro cuando ya lo hayan superado. Entonces, aquí quería ponerles un ejemplo, no sé por qué me están dando, no sé, las animación. Okay, ya. Entonces aquí quería poner un ejemplo que como adolescentes a veces tenemos invasión por nuestros padres y a través de eso buscamos un refugio, como lo decía El Mundo de Riley, que es una serie donde la protagonista llamaba Ciudad Riley a todas las personas donde ella se sentía segura y permitía que la acompañaran en el proceso de la adolescencia. Bueno, este duelo por el cuerpo infantil se va a mirar desde dos puntos de vista. Va a tener duelo por este abandono del cuerpo de niño, cuando aparecen estos caracteres sexuales secundarios, y esto me va a poner como en un nuevo mundo que yo todavía no como interpreto. Y por otro lado, voy a tener la aparición de la menstruación en la niña y del semen en el varón. Esto va a tener grandes connotaciones en cuanto a nuestra vida sexual, porque pues ahí vamos a tener a preguntarnos como si vamos a querer una pareja para buscar la procreación. Teniendo esto en cuenta, entonces esto va a estar muy relacionado con la exploración sexual que nos contaba Juanpi, y es que no solo vamos a tener como esa masturbación activa, que no va a ser como solo un intento de descarga de las tensiones genitales, sino que también el adolescente se va a dar cuenta que para tener como relaciones y un placer también se necesita de una pareja. También algo que es curioso y es muy investigado es el sentimiento de culpa luego de la autoestimulación. Esto se debe a diferentes factores. Resulta que como nosotros somos niños y creemos que en esta etapa de exploración sexual nunca lo hemos experimentado, creemos que puede ser algo malo, o también puede estar como esas connotaciones de que la autoestimulación no está bien vista, sino que también tiene que ser simplemente con la pareja. Entonces va a haber una relación directamente proporcional en cuanto al crecimiento del cuerpo y cómo yo me adapto a él. Entonces, entre más rápido crezca mi cuerpo y pues más rápido tenga esos cambios, también mayor va a ser como esa angustia y menos va a ser como esa adaptabilidad y voy a tener como ese sentimiento de estar invadido. Pero esto es algo normal. Lo que va a ser patológico es que yo no pueda adaptarme al cuerpo y que permita una serie de síntomas y que persistan en el tiempo. Entonces vamos a tener que lo normal es que cuando yo acepto mi cuerpo voy a tener como a empezar a desarrollar mi nueva identidad. Entonces, eso es importante porque va a estar relacionado con el siguiente duelo que vamos a hablar, que es el duelo por la identidad. Entonces, resulta que cuando yo busco mi identidad van a aparecer esa serie de sintomatología, como les decía, que pueden parecer que son solo crisis, pero que se pueden como confundir con un cuadro psicopático. Ese cuadro psicopático de qué va a estar como determinado de algunas defensas que los adolescentes utilizan para poder evadir esa depresión porque no quieren como afrontar esos cambios, van a tener una doble personalidad, entonces con algunas personas para intentar enmascarar lo que están sintiendo y esa crisis de despersonalización, no encuentran esa identidad. Entonces, estos van a estar también en los duelos que vamos a tener, pero van a ser pasajeros. Entonces, ¿cuándo es patológico? Cuando esto persiste. Entonces, lo que va a pasar es que
psicópata va a fracasar en la elaboración de ese duelo, no va a llegar a una identidad como tal adulta desarrollada, va a manifestar estos síntomas de la doble personalidad, depresión, y básicamente también hay un hecho importante en la etapa de adolescencia que es elegir una carrera. Entonces, esto va a traer consigo una serie de angustias al adolescente por la decisión. Y algo que me pareció como esencial que me gustaría que se llevaran, según el punto de vista de esta lectura, es que la decisión no es la falta de capacidades como de elegir algo, de adquirir algo, sino la dificultad de renunciar. Porque cuando yo elijo, no adquiero algo como tal, sino que voy a perder otra cosa. Entonces, esta decisión influye mucho en la angustia que tiene el adolescente y la crisis que va a pasar por el duelo de la identidad. Entonces va a empezar a preguntar quién soy, para dónde voy y demás. Bueno, entonces básicamente, como les decía, cuando el adolescente ya adquiere una identidad, acepta su cuerpo, decide que ya está habitado por algo nuevo, se enfrenta a su mundo interior y esas modificaciones del cuerpo va a conllevar como a estructurarme el nuevo yo corporal. Entonces me voy a preguntar eso, como ya empiezo a amarme, tengo un glow up, empiezo a decir, bueno, entonces ahora mi vida adulta, ¿cómo la voy a afrontar? Entonces hay como ese desarrollo de la personalidad cuando está la aceptación. Algo que es importante para esta aceptación y que no todas las personas lo logran hacer a tiempo es que hay que dejarnos de ver a través de los ojos de nuestros padres, porque como de niños estamos como acostumbrados a la aceptación de ellos, ya cuando grandes nosotros tenemos que desarrollar nuestro criterio propio y así nosotros como valernos por nosotros mismos. Algo curioso es que hay personas, hay adolescentes que intentan madurar de forma temprana para así poder ayudar como a alguien menor, como en el caso de los hermanos mayores y menores, donde se evitan esas etapas, esos procesos de cambios y simplemente llegan a un pensamiento adulto, pero ese pensamiento adulto va a estar incompleto porque no vivieron todas las etapas ni los procesos. Y eso básicamente pasa con los hermanos mayores y los menores que intentan a veces crecer rápido para poder hacer ese rol de padre para su hermano menor y que éste sí cumple las etapas. Pero esto es un error muy grave porque, como les dije, llega a un desarrollo incompleto de la identidad. Y finalmente vamos a hablar del duelo por los padres de la infancia. Entonces, normalmente los padres tienen un proceso de incomprensión y rechazo y esto lo van a enmascarar con dos cosas. Van a irse a los extremos de excesiva libertad o sobreprotección. Si se van a excesiva sobreprotección, vamos a ver que no van a permitir que el adolescente como tal tenga un criterio propio, sino que van a estar todavía ligados a los padres y no ver ese desprendimiento y no van a ver ese duelo que es necesario. Por lo que a veces los adolescentes que tienen mucha sobreprotección, después cuando ya en la vida adulta tienen como su propia libertad, no la saben manejar porque no se les dejó vivir ese proceso. Además, vamos a tener la excesiva libertad a veces dada por los padres, que se puede sentir como un sentimiento de abandono, y tanto la excesiva libertad como la sobreprotección van a llevar como a dos técnicas de manejo del duelo que van a ser como técnicas defensivas, y entonces el adolescente lo que empieza es a desvalorizar las cosas, porque si yo no le doy el valor a las cosas que realmente me están pasando, pues simplemente creo que no me están pasando. Y también empiezo a ir en busca sustitutiva de figuras paternas que sí me puedan comprender, que sí me puedan dar la protección que yo quiero o la libertad suficiente que yo necesito. Entonces, cuando hay algo patológico, hay una poca adaptabilidad, entonces el adolescente no fue capaz de adaptarse a esos cambios, no los evitó constantemente y también hay una falta de comunicación. Resulta que nosotros como adolescentes siempre estamos comunicando las cosas o damos señales de ellas. Entonces, cuando nosotros no lo comunicamos, sino que solo actuamos, ahí es donde podemos ir a cosas como rápidas, como lo es tener primero relaciones sexuales sin comunicarnos a nuestros padres, o también tener pensamientos deprimentes y herirnos sin comunicarnos a nuestros padres. Y también tienen poco criterio propio porque siempre dependieron de los padres y no buscaron como esa independencia importante en este duelo por los padres y de la infancia. Entonces vamos a ver que en vez de buscar la soledad que les permita como la elaboración de esa pérdida que es necesaria, lo evitan constantemente y siempre van a depender de ellos, por eso es que carecen de criterio propio y van a percibir el mundo externo como algo amenazador, frustrante y van a tener una respuesta apresurada, como les dije antes, siempre nosotros como adolescentes, bueno,
como adolescentes siempre comunican las cosas antes de actuar. Como hay falla en la comunicación, simplemente actúan, no racionalizan y pues van a tener una conducta defensiva y cruel que van a explicarla con toda esta falta de criterio propio, adaptabilidad y comunicación. Entonces, ya como para cerrar, les traemos esta serie de conclusiones que son fundamentales que tengan en cuenta entonces en la vida adolescente. Si los sentimientos de pérdida los negamos, como en el psicópata, no va a haber como ese cuidado por el objeto ni por sí mismo, y ese afecto va a estar negado y por ende va a disminuir la capacidad de goce en la vida de la persona adulta. Entonces, lo que hagamos como adolescente y las etapas que quememos van a repercutir en el adulto que seremos en un mañana. La elaboración del duelo por el cuerpo infantil y por la infancia va a conducir a nuestra identidad sexual adulta. Entonces, por eso la exploración es necesaria, hay que quitar los tabúes, hay que hablar mucho más de información porque esto va a ser importante para la búsqueda de nuestra pareja y pues también va a estar relacionado con dejar como la relación establecida con nuestros padres y adquirir como las relaciones como objetivas adultas propias. Y el logro de una identidad y la de independencia nos va a conducir a un mundo adulto que va a llegar de la manera más normal si quemamos las etapas y así vamos a ser adultos que tengan una ideología coherente con los actos. Pero si somos patológicos y lo inhibimos, pues vamos a tener como extremas inestabilidades. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Aquí les dejamos una foto para que vean que ser adolescente es muy difícil por la serie de cambios y la adaptabilidad que tienen que tener. Muchísimas gracias a Diana. Sí, muchísimas gracias a los dos. Lo siguiente que pasaríamos a hacer es la ronda de preguntas con la doctora y también pues, con ustedes dos. Isabel acaba de mandar el link de asistencia. La palabra clave va a ser normal para que la escriban. Recuerden, para miembros activos. Y entonces sí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, mándenosla y así les vamos a empezar a responder. Mientras tanto, a lo mejor la doctora puede tener como alguna como pues algún mensaje que le quiera decir o que nos quiera decir al resto del grupo o que le quiera como comentar a los expositores, como retroalimentación, supongo. Claro que sí, Nicolás, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, pues sí, tengo una serie de comentarios para los dos. Yo creo que pues celebro mucho una iniciativa como la que tuvieron para exponer un concepto pues eso es un concepto psicoanalítico ya descrito hace muchísimos años, pero que para mi modo de ver tiene buena vigencia en buena parte de los conceptos que maneja. Es un texto de un planteamiento psicodinámico que implica un nivel digamos, de análisis profundo y en ese sentido, bueno, celebro mucho el ejercicio que ustedes acaban de hacer con esta presentación. Lo primero es, digamos, lo expusieron ustedes, pero me parece muy importante recalcar de qué se trata el concepto del síndrome normal de la adolescencia o el síndrome de la adolescencia normal. Y ahorita le damos la palabra a Daniela que tiene una pregunta. Me parece muy importante recalcarlo por lo siguiente, y es que ustedes como médicos saben que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que describen algo patológico. Sin embargo, Arminda Verasturi le pone el calificativo de normal a este síndrome porque no es patológico, ¿no? Lo importante de entender aquí es que lo describe como una serie de cambios tan abruptos en un momento de la vida que hace que confunda mucho, que parezca algo patológico, pero que realmente no lo es buena parte de ello. Y es digamos, no es tan fácil establecer, como bien lo dijeron en la presentación,
¿Cuál es el límite entre lo normal y lo anormal? Los psiquiatras de niños y adolescentes estamos precisamente llenos en la consulta de consultas donde los papás nos dicen, doctor, ¿esto es normal o es anormal? En términos de comportamiento, por ejemplo, de mi hijo adolescente. Y eso no resulta tan fácil establecerlo y este ejercicio me parece un buen ejercicio en el sentido de entender que la adolescencia por sí misma tiene que generar algo de ruido, lo dijeron ustedes en su presentación, tiene que generar algo de cambio por toda esta necesidad de individuación, que es tal vez el proceso principal que se da en este momento de la vida y que en últimas genera una necesidad de distanciamiento emocional de sus papás, ¿no? Del individuo, de sus padres en este momento de la vida y que genera todos estos cambios de los que nos estaban hablando en la presentación. Algunas precisiones, hay que tener en cuenta que, digamos que lo violento no tiene exclusivamente que ver con la sociedad, de hecho nuestra sociedad no, digamos, no todos nuestros adolescentes terminan, ¿no?, utilizando la violencia como una estrategia para manifestar esas crisis de la adolescencia. Eso tiene que ver, digamos, con factores multifactoriales, valga la redundancia, digamos, elementos desde el punto de vista genético, elementos desde el punto de vista constitucional y también en el medio en el que está inmerso. Entonces, un poquito de precisión con esto, porque entre otras cosas, hay muchos adolescentes que por temas comportamentales pareciera que tuvieran cosas sociopáticas y que pueden ser exclusivamente el tema de cómo van transitando por esa adolescencia, pero algunos de ellos, dependiendo de la magnitud, y es un poco lo que nos mostraron en la presentación, si llega un momento en el que pueden transgredir la línea de lo esperable y no esperable, y es ahí donde empiezan las dificultades. Todo esto para recalcar en el calificativo de normal, que es una cosa que nosotros no solemos hacer en psiquiatría, porque es muy peligroso el término normal, pero teniendo en cuenta lo difícil que es establecer hasta dónde va lo esperado y lo no esperado en la adolescencia, me parece un ejercicio muy importante y muy valioso. Muchas gracias. No sé si le damos la palabra a Daniela, Nicolás, y ustedes me dirán si quieren ustedes responder, Diana Carolina y Juan Pablo, la pregunta, o si me dan la palabra a mí, dejo esto pues bajo el comando de ustedes. Sí, claro, entonces, Daniela, haces la pregunta primero y luego pues podemos ver quién la responde. Bueno, mi pregunta pues va relacionada un poco como a, entiendo que la adolescencia no se puede establecer como un rango, no sé, como de edades, sino que depende como de las circunstancias, como que atraviesa el niño, para, digamos, ya empezar a definir, aparte pues de los cambios como físicos y biológicos que está entrando la adolescencia. Pero entonces mi duda va como que se establece muy bien cuando es ese inicio, pero cuando es como ese final y cuando yo puedo decir que todas estas cosas que pues hablamos que componen el síndrome del adolescente normal ya no son tan normales porque este ya no es un adolescente. No sé si me hago entender. Totalmente, y Nicolás, si quieres tomo yo la vocería en esa pregunta porque me parece muy importante. Sí, claro, claro. Pues mira, Daniela, esa pregunta es súper importante por lo siguiente, y es que desde el punto de vista de estos conceptos y de este texto en particular, la adolescencia termina cuando uno es capaz de autodeterminarse no solamente, sino además manejarse uno mismo. Eso quiere decir desde el punto de vista práctico, en principio debería terminar la adolescencia cuando uno es capaz de sostenerse económicamente a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Mm? Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros los médicos dejamos de ser adolescentes después de que hacemos la subespecialización, ¿no? Porque tenemos el apoyo de nuestros papás, ¿no? Entonces, digamos que eso, yo siempre hago digamos, este comentario un poco jocoso, porque no hay digamos, un límite desde el punto de vista de la edad, Daniela, sino más desde el punto de vista del funcionamiento. Y uno sí puede dejar de ser adolescente eh, y seguir, digamos que respaldado económicamente por sus papás, y estoy hablando específicamente de los médicos, pero es un tema de funcionamiento, y es un tema de funcionamiento y se acaba la adolescencia cuando ya tienes una capacidad de autodeterminarte unos valores, una escala de valores propios,
una adecuada relación contigo misma y una generación de toda el límite del yo del que estaban hablando en la presentación, que te permite, entre otras cosas, una buena relación contigo mismo y con el exterior, incluyendo a los padres. Ya en el momento en el que uno hace todo ese proceso de individuación, no tiene que seguir peleando con los papás de alguna manera, sino que tiene una relación mucho más adulta. En ese momento y en términos de funcionamiento es cuando ya se entra a la adultez y no tiene que ver exclusivamente con lo económico, aun cuando sí hay una cosa importante y es que lo económico termina generando unas particularidades desde el punto de vista del funcionamiento que son importantes de considerar. Ustedes que están ya en un momento en el que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no todos los médicos cuando salen de su internado hacen rural, pero la experiencia al rural es una experiencia en la que prueban su independencia, prueban su individuación, prueban además el manejo de un sueldo que ya reciben, y eso tiene digamos, un impacto emocional no indispensable para volverse adulto, pero que sí en últimas termina generando digamos, un impacto importante en quienes pueden vivirlo. Entonces es un ejemplo mucho desde lo médico, porque es una pregunta que yo recibo mucho, fíjate, Daniela, con respecto hasta dónde termina uno siendo adolescente. No sé si fui clara en la respuesta. Creo que Listo, doctora. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tendría preguntas para que les pueda mandar? O si no, creo que ya podríamos dar como por terminar la charla. Pues muchachos, vuelvo y les digo, celebro mucho la iniciativa, es un tema apasionante, no es un tema fácil de comprender y bueno, quedo muy atenta a cualquier inquietud y como siempre al apoyo para este grupo de interés del que particularmente nuestro departamento de psiquiatría se siente tan orgulloso. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Gracias, doctora. doctora. Entonces, con esto hemos finalizado. Que tengan buena noche. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.